En la actualidad, Londres no es esa ciudad brumosa que suele retratarse en las novelas antiguas, y la ausencia de bruma atiende a buenas razones, pues la tradicional niebla en la capital inglesa fue resultado directo de la contaminación en el aire. Por supuesto, hay niebla que se forma por causas naturales, pero la frecuencia con que aparecía en la ciudad, al punto de convertirse en algo cotidiano, atendía a factores relacionados con la actividad humana. Hablamos de estas chimeneas humeantes de las industrias que vertían toneladas de humo en el cielo de la ciudad. En el año de 1952, este problema se convirtió en una verdadera pesadilla, un episodio que pasó a la historia como The Great Smoke. Una niebla como nunca antes se había visto se posó sobre Londres, y para el momento en que se dispersó, miles de personas habían muerto. Con excepción de los fumadores, a nadie le agrada el humo, pero en el pasado los londinenses lo consideraban un mal necesario. El humo formaba parte inherente de la vida en la capital del imperio. Era uno de esos frutos amargos que produce el progreso y la modernidad. Recordemos que fue en Londres donde estalló la revolución industrial y que las chimeneas de todas esas industrias, ubicadas muy cerca de la ciudad, lanzaban a diario cantidades espeluznantes de humo producto de la quema de combustibles fósiles. Como si esto no fuera suficiente, en la era victoriana casi todos los residentes de Londres instalaron calentadores de carbón al interior de sus hogares. Estos calentadores eran alimentados día y noche por carbón, especialmente durante la época invernal. El resultado: cielos completamente grises, partículas de carbón en el aire y hollín que caía del cielo como copos de nieve. Otra de las consecuencias diarias era la presencia constante de una niebla. A comienzos de la década de 1950, la calidad del aire resultó seriamente afectada por todas esas décadas de acumulación de partículas liberadas en la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles. En diciembre de 1952, la situación alcanzó un punto crítico. Un fenómeno atmosférico conocido como anticiclón se formó sobre Londres. Se conoce como anticiclón a un área de alta presión que hace descender el aire al suelo desde las capas altas de la atmósfera. Durante un anticiclón, el aire que viene de la superficie se calienta y desciende, evitando que se formen nubes y lluvia. Cuando el anticiclón empezó a fluir en forma de espiral, apareció una inversión térmica y se empezó a formar una niebla cada vez más densa, situación que se vio agravada por la clase de partículas que flotaban en la atmósfera del lugar. El resultado fue una niebla que, para algunas personas, parecía tener vida propia, una fuerza consistente y maligna. El 5 de diciembre fue un día seco y despejado, sin nubes ni el frecuente cielo gris, pero al caer la tarde las cosas cambiaron rápidamente. La temperatura cayó en picada y la niebla empezó a desarrollarse en una formación compacta, como una pared de humo negro que filtraba los rayos solares, dando lugar a una coloración fosforescente en el ambiente. La niebla se volvió tan densa que la visibilidad quedó reducida a unos cuantos metros. En las calles, avenidas y plazas, la iluminación pública se activó. Los automovilistas transitaban con extremo cuidado, prácticamente a ciegas. Muchos tosían o carraspeaban, y la mayoría empezó a cubrir sus bocas y nariz en un intento por apaciguar la molestia. Cuando la noche finalmente llegó, aquella sorpresa inicial evolucionó a una preocupación tangible. La policía dio la orden de que todos los automóviles se detuvieran. Tenían múltiples reportes de atropellamiento, choques y confusión generalizada en las vías de circulación. Por la radio advertían a las personas que evitaran salir de sus hogares, que mantuvieran las ventanas bajas y colocaran baldes llenos de agua para combatir la resequedad en el ambiente. Un recuerdo que producía escalofríos a los más viejos se hizo presente. Las personas empezaron a usar antiguas máscaras de gas de los tiempos de guerra, cuando el temor por un ataque químico era una realidad constante. Trenes y autobuses dejaron de circular. El metro quedó rebasado y para evitar algún accidente muchas estaciones cerraron. Teatros, cines y parques cerraron sus puertas.
No había ley en Londres, por lo que no tardaron en aparecer los saqueos en las tiendas. Los propietarios montaban barricadas para evadir la acción de los ladrones. Londres pasó una noche muy agitada y peligrosa, pero en algún momento toda esa niebla debería dispersarse. La noche se fue y cuando la mañana llegó, la niebla seguía allí, tan pesada como el día anterior. Las personas que dejaron ropas en los tendederos observaron cómo las prendas se tiñeron de negro. Las ventanas también estaban cubiertas por una capa de hollín. Para empeorar la situación, aquella fue una noche fría y las personas encendieron sus calentadores de carbón al interior de sus residencias. Pero había otra preocupación mayor. Durante el día la niebla fue adquiriendo un característico hedor, resultado de la formación de dióxido de azufre, una peculiar sustancia de coloración verde oscuro. Las personas que se aventuraron a salir de casa para ir al trabajo portaban lámparas de mano. Tras apenas 4 cuadras empezaban a sentirse terriblemente mal. Mareos, debilidad, náuseas, entumecimiento. Gente envenenada en medio de aquella niebla. Los hospitales quedaron superados rápidamente. Las personas llegaban a toda prisa quejándose de dificultad para respirar. Algunas eran llevadas desmayadas o totalmente sofocadas. Los tanques de oxígeno se convirtieron en un artículo de primera necesidad y rápidamente escasearon. Las ambulancias no se daban abasto, así que las carretas empezaron a circular con carácter de emergencia. Los caballos que las tiraban sangraban por boca, nariz y por los ojos en aquella nube tóxica. Para el día 6 ya se contabilizaba más de 500,000 de muertos a causa de la niebla. Los animales también se vieron afectados. Los pájaros se desplomaban en la ciudad. Los perros aullaban y los animales del zoológico se mantenían arrinconados. En torno al mediodía, Londres se sumía en una completa oscuridad. Por donde se viera, aquello era un escenario catastrófico y apocalíptico. La nieve que había tapizado el césped en Hyde Park tenía un aspecto sucio, oscuro y terrible. Los automóviles estaban abandonados por todos lados. Se declaró toque de queda. Nadie debía salir con excepción de una extrema necesidad. La realeza fue evacuada y siguió los acontecimientos desde el exterior. Las carreteras que conducían al exterior de la ciudad estaban congestionadas y muchos se rindieron, por lo que terminaron regresando a sus hogares. El número de niños y ancianos perdidos en Londres era abrumador. Las personas ni siquiera podían encontrar el camino de regreso a casa. Era una crisis sin precedentes y no había esperanza de que mejorara en el corto plazo. El gobierno buscó actuar con rapidez. Un gran número de soldados fue enviado a Londres para hacer labores de patrullaje y contener los disturbios. Los soldados llevaban rifles con linternas adjuntas al cañón, máscaras de gas y pesados trajes de lona y caucho. La orden era simple. En caso de disturbio, los militares tenían autorización para disparar a matar. Autos con altavoces circulaban con linternas encendidas pidiendo a la población que mantuviera la calma. Para despejar los caminos y permitir el paso libre de los vehículos de emergencia, los soldados emplearon tractores. Los rumores se esparcían como reguero de pólvora. Para algunos se trataba del fin del mundo. Empezaron a decir que toda Inglaterra era víctima de aquella maldita niebla, toda Europa e incluso el mundo entero. Los rumores más extremos aseguraban que la niebla se originó en las profundidades de la tierra, en el mismísimo infierno. La radio y televisión buscaban mantener informados a los ciudadanos, pero sabían muy poco del tema. Nadie sospechaba el origen de aquella niebla y mucho menos sabía cuándo se iría. Como consecuencia de esta incertidumbre, los suicidios se dispararon. El día 7 por la mañana la visibilidad apenas alcanzaba los 30 centímetros. El dióxido de azufre se mezcló con otros contaminantes originando ácido sulfúrico y clorhídrico que quemaban los ojos y pulmones. Los hospitales recibían pacientes con los labios púrpuras, la nariz sangrante y graves crisis respiratorias. Al inhalar ácido clorhídrico perjudicaban las pleuras del pulmón, que reaccionaba produciendo líquido y desencadenando un efecto similar al ahogamiento. Además, muchas de las personas que no protegieron sus ojos adecuadamente descubrieron que la exposición a la niebla los dejaría ciegos a largo plazo. La población dejó de salir a las calles. Allá afuera no era seguro. En la desierta Londres se podían ver las señales de la terrible tragedia: cadáveres abandonados,
personas que intentaban llegar a sus casas o a los hospitales y no avanzaban más que algunas cuadras. El día 9 de diciembre, momento en que los hospitales contabilizaban cientos de víctimas fatales, un repentino viento empezó a soplar y la niebla se fue disipando. Fue un alivio en medio de todo ese sufrimiento que atravesó la población. Pese a esto, las autoridades indicaron a todos que se mantuvieran un día más en sus casas. Se distribuyeron suministros puerta por puerta junto a máscaras confeccionadas a toda prisa fuera de la ciudad. Las costureras trabajaban sin parar en la confección de máscaras contra la niebla. En algunas residencias nadie respondía a los llamados. En muchos de estos lugares el humo se había filtrado y las personas perecieron durante el sueño. Incluso se encontraron cadáveres cubiertos con una delgada capa de hollín. Para el día 10 de diciembre los habitantes de Londres abandonaban sus refugios y se aventuraban nuevamente a las calles, encontrando un lugar oscurecido por las diminutas partículas de carbón. La Gran Niebla de 1952 sigue siendo la mayor tragedia medioambiental en la historia de Inglaterra. El número estimado de decesos fue de 4.000. La causa más común de muerte fue la asfixia e infección pulmonar aguda. En los años que siguieron a este hecho, una gran cantidad de personas expuestas a la niebla reportó enfermedades respiratorias a causa de esta exposición. Aproximadamente 12.000 personas murieron en los 5 años que siguieron a este periodo de 5 días en los que Londres se sumió en una niebla terrible. La tragedia provocó que el gobierno inglés cambiara completamente de idea sobre la calidad del aire. Empezaron a escribir leyes y a imponer multas a las industrias que arrojaban altas cantidades de humo a cielo abierto. Muchas tuvieron que reubicarse en áreas distantes a la zona metropolitana. Londres terminó prohibiendo los calentadores a base de carbón mineral. Como efecto de estas medidas, la calidad del aire mejoró paulatinamente, aunque fue hasta la década de 1960 cuando los efectos resultaron suficientes como para eliminar de forma definitiva el riesgo de una nueva tragedia.